Vamos entonces, si alguno está despistado, los temas 4 y 5 unimos, porque después vamos a añadir al final un tema de el sínodo masónico. Por eso, aunque es el sexto día, estamos en el séptimo tema, ¿ya? Por si alguno estaba despistado. Entramos entonces al tema de la creación de las prefecturas apostólicas. Primero, una pequeña aclaración de qué cosa es una prefectura apostólica. El Código de Derecho Canónico, que es la ley por la que se rige la Iglesia, igual que hay un Código de Derecho Civil, pues hay un Código de Derecho Canónico, que es por el que se rige la Iglesia. Explica lo que es un vicariato o una prefectura, una determinada porción del pueblo de Dios que por circunstancias peculiares, normalmente porque es territorio de misión, por eso decimos que es una diócesis adolescente, que le falta todavía, que adolece. Y aún no se ha constituido como diócesis y se encomienda a la acción pastoral de un vicario apostólico o de un prefecto apostólico para que la rijan en nombre del sumo pontífice. Es un territorio en el que no está la iglesia constituida como tal, no tiene parroquias suficientes, no tiene sacerdotes suficientes, no tiene una estabilidad necesaria, no tiene número de cleros suficiente, no tiene recursos económicos. Entonces, la iglesia lo encarga a una congregación religiosa o a una provincia dentro de una congregación religiosa. Dentro de esa congregación religiosa a la que se ha encargado, puede ser una diócesis también, pero más suele ser una congregación religiosa, se designa un vicario apostólico o un prefecto. Normalmente el vicario apostólico suele ser obispo, se le consagra obispo, es obispo vicario. El titular del territorio de misión es el Papa. El obispo hace las veces de vicario, pues se llama vicariato. Y el prefecto suele ser un sacerdote. La congregación religiosa tiene un prefecto de misiones, que es el responsable máximo de las misiones. Y normalmente a la congregación a la que se encarga ese territorio de misión, ese mismo prefecto de misiones pasa a ser prefecto apostólico elegido por el Papa. Esa es un poquito la diferencia entre vicariato y prefectura apostólica, ¿ya? Son territorios de misión. Porque esto no quiere pasar ahora. Lo normal, tanto en el vicariato como la prefectura apostólica, es que acaben siendo diócesis, en la que ya el obispo es titular y ya él, digamos, baila con su pañuelo. En el año 1894, León XIII hizo un llamado a los obispos del Perú, que decía literalmente: estimulamos vuestra caridad para que se multipliquen las expediciones a los indígenas. Frente al estado de abandono en el que se encontraba la zona de la selva, la zona de la Amazonía, con prácticamente 4 sacerdotes franciscanos encargados de todo eso, es absolutamente imposible. Entonces el Papa escribe a los obispos: lleven la cultura de la civilización y de la suavidad de las costumbres. Disipen las tinieblas de la ignorancia para que por fin también ellos reciban por medio de la fe la suerte de los santos. Es el Papa el que invita a los obispos del Perú a que de sus diócesis separen sacerdotes, religiosos, religiosas, preparados con esa vocación misionera para evangelizar. Y si se dan cuenta, aparece también la palabra civilización. Todavía está esa idea de unir evangelización con civilización. Será después, unos 20 años después, 1917, si no recuerdo mal, con la Maximum Illud, que el siguiente papa diga que se separe la civilización por un lado y la evangelización por otro. Los franciscanos son los que, ante la imposibilidad de poder atenderlo, ya digo, eran muy poquitos los que había, habíamos visto que el colegio de Ocopa había quedado prácticamente diezmado, y atender toda la extensión, 2/3 partes de la extensión del territorio peruano, era prácticamente imposible. Entonces van haciendo distintos tanteos, van buscando ayudas,
y lo que hacen es solicitar a Roma la creación de 3 prefecturas apostólicas. Por otro lado, van buscando lo que llamaríamos ahora una motivación misionera en el Perú, porque ya veíamos que las ayudas del Estado no son las mismas que en el tiempo del virreinato. Había unas ayudas supuestamente oficiales que casi nunca llegaban. Entonces empiezan a motivar el apoyo a las misiones ya de una manera particular. Los fieles, por medio de la iglesia, por medio de su parroquia, de sus diócesis, o como sea. A ver, ahí hay un gallinero revuelto, un favor. Por favor, el gallinero de Pangoa, si pueden bajar, cortar el audio. Nada, están emocionados. Entonces, van promoviendo iniciativas. Cuando lean el texto, si es que no lo han leído todavía, van a ver que en muchos casos son las hijas y las mujeres de los presidentes. Eso en el Perú ha sido por muchos años, hasta hace poco que los presidentes no dirán nada. La mujer del presidente tenía un rol también en cuanto a dirigir la beneficencia del país. Eso lamentablemente también se ha perdido. Y van a ser muchas mujeres e hijas de presidentes las que van a promover estas iniciativas de recaudar fondos a nivel nacional para apoyar todo el trabajo de las misiones, que es muy costoso económicamente hablando. Y también una especie de motivación misionera para conseguir nuevas vocaciones de sacerdotes, de religiosos, de religiosas. El siglo XX van a entrar bastantes congregaciones religiosas y también de misioneros laicos, bien sea de la zona, que se van formando y van asumiendo la evangelización de sus propias comunidades, o misioneros laicos que de otros lugares del Perú participan en estas zonas más abandonadas y más necesitadas de la selva. Aparece una publicación que va a ser muy interesante, en el que van, digamos, contando lo que se está haciendo en las misiones del Perú. Entonces la gente va conociendo y lógicamente cuando uno conoce, pues te pica un poco la curiosidad, las ganas de ayudar, las ganas de saber más, la forma de motivar a otras personas también para que ayuden. Es una manera de unir fuerzas a nivel de iglesia, a nivel del Perú, porque lo que había pasado prácticamente es que los franciscanos se habían quedado solos frente al peligro. Y claro, llega un momento que dice, esto no es insostenible. Necesitamos la ayuda de toda la iglesia y la ayuda de toda la nación también, porque lo que estamos haciendo es un beneficio a todo el país. Eso hay que entenderlo bien, porque ya están apareciendo publicaciones por ahí en las que quieren dar a entender como que la iglesia en esta época se aprovechó de la ayuda que el Estado daba a las misiones, como digamos que con eso ellos hubiesen engordado, cuando en realidad lo que han hecho ha sido multiplicar los recursos del Estado, como veíamos en el tema anterior. Y el mismo gobierno de la República es el que alentó la idea. Puestas las cosas así, se presentó ya la iniciativa a Roma para subdividir todo el territorio de la selva en 3 grandes regiones, con el acuerdo de los obispos, porque buena parte de ese territorio dependía de ciertos obispados. Entonces los obispos tenían que decir, ya, este territorio yo lo voy a dejar, me voy a desprender de este territorio para que pase a la prefectura apostólica que corresponda a lo que sea. No es un trabajo fácil. De hecho, después incluso del decreto, pues ha habido sus más y sus menos, pues ir aclarando los límites, exactamente hasta dónde es, etcétera, etcétera. No fue un trabajo fácil, pero bueno, la vida es así, los cambios siempre son complicados de plantear y después de adaptarse y cada uno irse ajustando hasta dónde puedo yo, hasta dónde puedes tú, etcétera, etcétera. Luego depende mucho también de las personas, siempre hay gente más conflictiva y gente más pacificadora. Se reparten 3 prefecturas apostólicas. La central, que es donde nos quedamos nosotros, San Francisco Solano de Lucayali, que corresponde, lo que llama aquí región de Chanchamayo, pues prácticamente es Chanchamayo, Satipo y Oxapampa.
¿sí? La zona del Apurímac y la zona del Ucayali. Ahora vamos a ver un mapa. La que está al sur del todo, la meridional, Santo Domingo del Urubamba, en la región digamos, todo sería no me sale la palabra, pero bueno, el cauce, no es el cauce, toda la vega del río Urubamba, desde el Cusco hasta lo que ahora es Madre de Dios. Y luego toda la parte norte, que también es enorme, el territorio del Amazonas, que se llamaba San León del Amazonas. Los agustinos son los que van a asumir la región del norte. El mismo 1900 llegan y prácticamente en 1901 son los que empiezan a instalarse y a organizarse. El padre Paulino es el primer prefecto, vemos que es sacerdote, no es obispo, no es monseñor. Los dominicos llegan un año después, en toda esta parte del Cusco, del Urubamba, toda esa zona, ¿sí? Con el padre Ramón Subieta como el primer prefecto, y vemos que va llegando de a poquito, porque los sacerdotes para todo eso, pues casi nada. El padre Fray Antonio Batle era el prefecto de los franciscanos y va a ser el primer prefecto también de esa prefectura. Este mapa de la izquierda, estos mapas los tienen también en los apuntes, ¿ya? Es lo que era el Vicariato Apostólico de San Francisco Solano de Ucayali, que después a su vez se va a subdividir en tres. La parte de abajo es más o menos lo que es el vicariato ahora. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los vicariatos actuales y lo que eran antes, ¿sí? Esta parte azul era el vicariato del norte, San León del Amazonas. Esta parte de aquí en rosadita es lo que era el vicariato de San Francisco Solano de Ucayali, que después se va a subdividir en tres partes. Y la parte de abajo es el vicariato que ahora se llama de Puerto Maldonado, que llevan los dominicos. Después se va a añadir la prelatura de Moyobamba, que era la antigua diócesis de Maynas, una de las diócesis, bueno, la diócesis más antigua de la selva, y también la zona de Jaén. Eso va a ser después. Ahorita vamos a ver un poquito las fechas, pero siempre los mapas nos ayudan a hacernos una idea. Los años van pasando, las ciudades van creciendo, la selva recibe una inmigración fuerte de colonos, tanto de la sierra como colonos extranjeros, colonos de Europa, colonos de Asia, básicamente chinos y asiáticos. Los chinos los trajeron al norte prácticamente a las plantaciones de azúcar, donde vivían como esclavos. Y en cuanto podían se escapaban. Entonces ellos preguntaban, ¿dónde nos podemos esconder? Y le decían, en la montaña. Y ahí se iban a la aventura. Y así en varios lugares de la selva tenemos colonias chinas. Entre ellos eran muy solidarios porque cuando llegaba un chino le apoyaban, le acogían en su casa, le daban dinero para que empiece su negocio, eran muy negociantes. Y según iba prosperando en su negocio, iba devolviendo el capital y así salían adelante. Y por eso encontramos pues apellidos italianos, chinos, japoneses, alemanes, franceses, españoles también, por supuesto, porque el Estado peruano motiva la colonización de la selva para que no se pierdan los territorios, para defender las fronteras, de tal manera que empiezan a aparecer un montón de pueblitos, comunidades, en un primer lugar pueblitos muy pequeñitos, muy precarios, que se han ido convirtiendo en ciudades y algunos en grandes ciudades. Y así tenemos, pues, dentro de nuestro vicariato, prácticamente la mayor parte de los pueblos han empezado así, ¿no? Quillazú es de los más antiguos, Oxapampa, Villarrica ahora ha celebrado sus 100 años, 1925, Oxapampa creo es anterior, la Merced San Ramón es 1847 por el fuerte, pero como pueblo empieza mucho más tarde, la Merced también, y así pueblitos que van a llegar una vez que consiguen retirar a los nativos, porque eso va a ser siempre un enfrentamiento entre colonos y nativos, hasta que poco a poco van aprendiendo a vivir pacíficamente. Y se van fundando distintos pueblos. Claro, al aparecer distintos pueblos,
la demanda de sacerdotes, de misioneros, de religiosos, de religiosas, atención sanitaria, atención educativa, aumenta. Y en pocos años, pues, las cosas se vuelve a ir de las manos, son insuficientes y solicitan el apoyo de más congregaciones religiosas, de más clero. Y las extensiones, como hemos visto en el mapa, pues son salvajes. O sea, está hablando de 250.000 kilómetros cuadrados, 300.000 kilómetros cuadrados, son unas extensiones horribles y con unas comunicaciones absolutamente deficientes. En el mejor de los casos, unos caminos de herradura para entrar con una mula, lo demás caminando y selva baja, todo en bote, todo por el río, con lo cual el trabajo sigue siendo muy complicado. Se hacen nuevas subdivisiones y ya se va consolidando un poquito más de prefecturas a vicariatos apostólicos, donde ya se elige el prefecto, normalmente suele ser el mismo prefecto, es ordenado obispo y pasa a ser el obispo vicario. Vamos con los 3 vicariatos, las 3 prefecturas que habíamos visto, pasan a ser vicariatos y a su vez se van subdividiendo. El vicariato donde estábamos nosotros, de San Francisco Solano de Lucayali, en el 1956 se subdivide en 3. Monseñor Uriarte, que era el obispo de esa zona, quería mantener el nombre para el vicariato del centro de San Ramón, porque en un principio se planteó como un desmembramiento del vicariato, queda una parte abajo, Pucallpa, otra parte arriba, Requena. Pero en Roma lo plantearon como 3 nuevos vicariatos que empezaba prácticamente todo de cero. El nombre de San Ramón es por casualidad, porque en San Ramón se hizo un fuerte para apoyar a los colonos a extender, digamos, sus territorios, sus sembríos y sus cosas. Y el que puso el fuerte era Ramón Castilla. Entonces, cuando ahí se formó un pueblito, se canonizó el pueblo y de Ramón Castilla pasó a San Ramón Nonato. Y por eso se puso el nombre del vicariato de San Ramón. San Ramón Nonato es un santo mercedario, cuando el vicariato es franciscano, pero bueno, así son las ironías de la vida. El vicariato de San Ramón pasa a la provincia franciscana de San Francisco Solano, bueno, ya estaba. El de Requena se mantiene también en la provincia de San Francisco Solano, y el vicariato de Pucallpa pasa a la Sociedad de Misiones Extranjeras de Quebec. Años después pasará, como está ahora, a los salesianos, ¿ya? Pero eso ya viene después. El vicariato del norte de San José del Amazonas se va a subdividir en el vicariato de Iquitos, centrado principalmente en la ciudad de Iquitos, que va a crecer muy rápido, y en el vicariato de San José del Amazonas. Vicariato de San José del Amazonas lo tenían los jesuitas, vicariato de Iquitos, digo los jesuitas, perdón, los agustinos. Iquitos queda para los agustinos, San José del Amazonas queda para una provincia franciscana, la custodia del Canadá. Perdón, no me salía el nombre. El del sur le cambian el nombre por Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, que es donde está la sede del vicariato. La extensión queda la misma. Es uno de los vicariatos más grandes y además muy complicado. En 1921 se crea la Prefectura Apostólica de San Gabriel de la Dolorosa, cedida a los padres pasionistas. Después va a pasar a ser el vicariato apostólico de San José de Yurimaguas. En 1945 se crea la Prefectura Apostólica de San Francisco Javier, cogiendo parte de las prefecturas anteriores y ampliando hacia la izquierda, que va a ser en lo que ahora llamamos el Vicariato Apostólico de Jaén, que llevan los jesuitas. Y como decíamos, en 1948 se escinde, se separa la prelatura de Moyobamba, que coincide más o menos con la antigua diócesis, la diócesis más antigua de la Amazonía, la antigua diócesis de Maynas, que ahora lo llevan la diócesis de Toledo, de España.
La selva, como digo, al ir creciendo mucho, pues los cambios se van dando muy rápido, entra mucha gente, hay mucho tipo de intereses y tienen que empezar a organizar un poquito estas extensiones gigantescas. Entonces aparecen nuevas provincias, nuevas regiones, nuevos distritos, nuevos pueblos, nuevas comunidades, nuevos centros poblados, que va complicando un poquito la cosa. La época del caucho lo complicó mucho más porque allí entraba todo el mundo a ver qué sacaba, con lo cual la corrupción moral y la corrupción económica era pues brutal y exagerada, como ya habíamos visto el año pasado, llegando a situaciones de explotación y también de esclavitud. El caucho duró unos 30 años, ya veíamos el tema pasado. Los ingleses robaron las semillas, se las llevaron a sus territorios, a sus colonias inglesas, sembraron allí y abandonaron todo esto, se vino todo abajo. Pero ya la costumbre de explotar a los nativos, de explotar a los indios, de aprovecharse de ellos, de venderlos, de utilizarlos como esclavos, lamentablemente se va a mantener por muchos años y en algunos, si me apuran, casi hasta ahora. Después aparecerán las otras dos grandes lacras de la selva, el narcotráfico, la hoja de coca bendita que da mucho dinero, pero trae muchas desgracias, muchas calamidades, muchas muertes, muchos asesinatos, muchos jóvenes destrozados, familias destrozadas. Eh, y después aparece también el terrorismo, el primer bloque de terrorismo en los años 60, con Lobatón. Eso después desaparece, aquí no ven ni en concreto, y después en los años 80 aparece el otro rebrote que más conocemos todos, el de Sendero Luminoso y MRTA, que también va a ser una desgracia para toda la selva, dividiendo, separando comunidades, echando abajo toda la prosperidad económica que se había conseguido por tantos años y por tanto esfuerzo, generando una situación de desconfianza entre las personas, mirando a los otros de costado. ¿Será, no será? ¿Será un narcotraficante? ¿Con qué intenciones viene? ¿Quién es este que viene acá? Etcétera. Lo otro es la creación de las grandes ciudades. Esta es una foto, si no recuerdo mal, de Iquitos, que ya transforma la mentalidad, la cultura, la forma de entender la vida de la gente. Ya no es la mentalidad del campesino, del ribereño, es otro tipo de mentalidad distinta, mucho más agresiva, con un afán de acumular. Ya veíamos que una de las ciudades que creció en la época del caucho precisamente fue Iquitos, pero con ese afán de acumular, acumular, acumular a costa de quien haga falta. También eso complica mucho las situaciones. Son ciudades muy conflictivas, con mucha violencia, mucha delincuencia y pues eso, digamos que nos hace las cosas más complicadas. Y aparecen otras formas de explotación, las haciendas, los fundos ganaderos, los fundos agrícolas, la extracción indiscriminada de madera. Esto que vemos acá son cerros de madera en el Ucayali esperando a ser remolcados. Esto es contaminación de los ríos, las cosas, con la extracción del petróleo, empresas petroleras que en su país tienen una normativa y aquí no cumplen esa normativa. La normativa aquí es mucho más laxa para ellos, mucho más abierta, con lo cual se producen todo tipo de, por ahorrar. El Estado es el que hace eso, claro. Para conseguir que vengan empresas a invertir aquí, rebajan los estándares de exigencia en concreto en cuanto a ecología y después vienen pues, los derrames, las contaminaciones y todo lo que arrastra después de pérdida de ríos, de ecosistemas, de muerte de cientos y de miles de personas, enfermedades de la piel, enfermedades estomacales, todo un problema, ¿no? La minería ilegal, la coca, como veíamos antes, con todo el impacto también que tiene social de destrucción de familias. El padre se va a trabajar, el hijo crece, se va por su cuenta también a trabajar en la coca y tiene un impacto social en las familias, en las agrupaciones y por supuesto también de la evangelización. Nos pasa a nosotros ahora mismo todavía así. Nuestros muchachos terminan su secundaria, se van y la mayoría los perdemos porque no hay forma de hacerles un seguimiento, no somos capaces, no sé. En la mayoría, como decimos, todas estas
modernidades, si lo queremos llamar así, no fueron tan beneficiosas, ni para la gente, muchísimo menos para las comunidades nativas, porque entraba el dinero, lo que hacían era dividir la comunidad, como suele pasar hasta ahora, llenarles de vicios, básicamente el trago y las mujeres. Ahora ya pues están los móviles, la pornografía, eh, la droga, por supuesto, las violaciones, ya la cosa se ha ido complicando más todavía. Y bueno, pues vemos con pena como muchas comunidades jóvenes, sobre todo, se vienen abajo. Son nuevos retos para la evangelización, pero que los vamos arrastrando desde esto. Por eso la historia es tan importante, porque el presente es una cadena que vamos llevando también nosotros desde el pasado. Al aumentar las ciudades, al aumentar los lugares, aumenta también la presencia del Estado. Entonces aparecen, en teoría, nuevas leyes a favor de estas zonas, van apareciendo más centros educativos ya del Estado, antes eran prácticamente todos de la Iglesia, centros educativos, centros hospitalarios, va apareciendo una atención en las zonas, a veces permanente, a veces mediante campañas, pero bueno, sabemos que todavía está mucho por hacer, aparecen las primeras carreteras, se van abriendo carreteras para que puedan entrar primero tronqueros y después la gente. Pero bueno, digamos que un poquito va evolucionando todo esto hacia una modernidad. ¿De acuerdo? Y aquí nos quedamos entonces en este tema. Y ya la próxima semana entramos propiamente en lo que es el Vicariato Apostólico de San Ramón, que ya es un poquito lo que más nos afecta a nosotros, los que no son de nuestro vicariato, pues bueno, les damos, les damos la bienvenida, pero lógicamente hay que centrar un poquito el tiro. De hecho, han visto que cuando entramos a temas ya un poquito más concretos, se puede profundizar un poquito más. Cuando vemos temas muy generales, es un empacho de nombres de padres franciscanos, de padres jesuitas, que no nos queda gran cosa. Ahora, como ya está un poquito más centrado el tiro, es más fácil, ¿de acuerdo? Pues he corrido más de lo que yo quería, fue demasiado. Pero bueno, está bien. Si quieren aprovechar a preguntar alguna cosita. Padre Alonso, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, padre? Buenas. Habla Víctor Hugo Westenberg, de la parroquia San Francisco de Asís, Tipo. Muy bien. Quería decirle, por cuestión de trabajo de este año, me adjudicaron por la provincia de Tambo y, y estoy por la comunidad nativa de Poyeni, ¿no? En este año no estoy pendiente, no estoy, por lo tanto, eh, colaborando o apoyando en la parroquia, ¿no? Pero sí estoy en constante comunicación, algunas cosas que se hace por las comunidades, lo que es referente a la evangelización. Y es un poquito que quería, ¿no? Ponerlo en conocimiento porque nos piden las cuestiones de trabajo que estamos llevando en la clase, algunas cosas que nos piden, algunos datos, informes de todo lo que ha pedido en las primeras clases que se ha llevado. Yo hice mi informe y ya lo envié a la plataforma y de todo lo que ha pedido, ¿no? Y es un poquito que quería yo darle a conocer para que, ¿no? Como me dijo el padre Roosevelt, de informar al padre Alonso, porque él es el que está con las charlas, para que tengan conocimiento sobre tu situación tuyo también, ¿no? Y hacerle referente dónde te encuentras y por qué motivo. Oye, pero si los trabajos está pendiente, padre, está todo detallado y algunos datos que me brinda la parroquia, algunos datos que me brindan las hermanas franciscanas y por lo tanto la hermana Rosita del despacho parroquial de la parroquia San Francisco de Asís. Ese es más o menos un poco quería comunicarle para de repente más adelante va a haber una pequeña, como dice el padre Ruspen, ¿no? De repente va a haber una pequeña entrevista o puedan llamar a la parroquia y no te comunicas, no sé, ¿no? Más o menos eso es lo que me dijo el padre para poner presente también.
a usted, que es el expositor de esta clase de la capacitación de la Escuela de Evangelización. Ya, Esta no, era no hay para problema. Ya les dije que cada uno que haga de la parroquia donde le resulte más fácil hacerlo, ¿no? Tú me escribiste al Ay, ay, principio, ay. me mandaste un WhatsApp, ya te dije, hazlo de donde te resulte más fácil hacerlo. Milagros solo se piden a Dios. Está bien que hagas la aclaración para yo saberlo, pero eso ya, precisamente porque me lo escribiste tú, lo dije, ¿no? Que algunos están fuera de su parroquia por motivo de trabajo, que hagan de donde les resulte más fácil, porque claro, si no tengo los datos, pues no puedo hacer el trabajo. Así que tranquilo, Víctor, no hay problema. Gracias. Gracias más bien a usted, padre. Buenas noches. Muy bien, si no hay más preguntas, algunos me preguntaban de las observaciones que les he puesto en la plataforma, simplemente es para que las consideren a la hora de hacer el trabajo, ¿de acuerdo? No es que haya que volver a presentarlo, ya he visto que la tarea no tiene ningún valor numérico en ese sentido. La cosa es ayudarles un poquito a ir recabando los datos para hacer el trabajo y algunas observaciones que les he hecho, pues que a veces a alguno le sobra, le falta. Algunos me han jalado de internet y no tiene mucho sentido, porque sale un rollazo de mucho cuidado. Y bueno, no es lo que se pide, ¿no? Estar copiando de internet y corta pega, tampoco no vamos a aprender mucho, sino más bien este trabajito un poquito al pie de la parroquia, de ir sacando un poquito esos datos y después ya, de hecho ya los que quieran también pueden ir avanzando ya el trabajo de la historia de la parroquia, ya vamos armando los datos, le vamos dando un poquito ya de literatura para que se pueda un poquito leer más fácilmente, pero ya dije que la tarea básicamente es ayudarles a ir recabando los datos para después hacer ya el trabajo, ¿de acuerdo? Por lo general está bien en la mayor parte de los casos, o sea que no hay problema. A ver, Luis Antonio Mesa tiene la mano levantada, me parece. Sí, padre, Dígame. buenas noches. Usted me Buenas hizo noches. un comentario sobre los párrocos, que estaba duplicado. Sí, lamentablemente hubo, no sé, un error en el Word y se duplicó, pero específicamente eran los 21 que están ahí registrados. Ya, está bien, entonces no hay problema. Yo digo que simplemente son observaciones que les pongo, nada más, no, no es ni que le quito ni que le pongo puntos, son observaciones y ya está. Está bien. Ok, padre, gracias. Listo, pues entonces aquí lo dejamos. Yo he corrido más de lo que quería, pero bueno, ya no se puede rebobinar. Así que nada, nos vemos la próxima semana, ya con el tema de la historia del Vicariato de San Ramón, le repito, y el último día ya vamos a ver un poquito sobre el sínodo de la Amazonía. ¿De acuerdo? Así que nada, nos vemos el próximo lunes si Dios quiere.